Entonces, hoy el tema que tenemos, vamos a hablar sobre lo que es el segundo círculo de los mundos infiernos, es un tema bastante interesante para aquella persona que aunque supuestamente se le dice como uno dice, un por arribita, nadie habla claramente sobre eso, porque en realidad no tiene esa herramienta ideal para poder hablar con una base, con una fe consciente de lo que son esos círculos infernales. Y aquí hoy, a este querido público, le vamos a dar, vamos a decir, esa pauta también y le vamos a dar una pequeña enseñanza para que puedan entender y comprender eso un poquito más. Así que nos vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos. Agricultor, llegó la solución a tu tierra. Digámosle no a los transgénicos. Abono orgánico Titatea es la solución. Aumenta la fertilidad del suelo. Ayuda a absorber con mayor facilidad los nutrientes. Mejora la estructura y textura del suelo. Disminuye la erosión del suelo. Abono orgánico Titatea es la solución. Búscalo donde tu distribuidor preferido. Salud al natural. Celebra la vida. Abono orgánico Titatea. Recobrar el alma se debe aplicar la muerte del ego. Para esto debemos volcar la atención a nuestro interior, autoobservarnos, poner atención a qué pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Esto permitirá ver los detalles por los cuales se alimenta el ego. Al instante que algún defecto quiera manifestarse, debemos darle un alto, pidiéndole a una partícula divina que llevamos dentro, la cual se llama Madre Divina. Por ejemplo, alguien nos insulta. En vez de responder con ira, nos controlamos y pedimos: Madre mía, sácame este defecto y desintégralo. Solo eliminando los detalles que alimentan el ego a cada instante, día tras día, iremos liberando el alma hasta que la luz vuelva a brillar en nosotros. Muy bien, amigos, gracias por continuar en nuestro programa Gnosis, conócete a ti mismo. De todas maneras, déjeme decirle Recuerde algo. que si nosotros Siempre no es nos conocemos a recomendable sí mismos, uno no vamos a saber hacer el examen de la porqué de esa lujuria que está dentro de nosotros. Allí en los mundos infiernos, bueno, antes de iniciar con el programa, vamos a contestar una pregunta aquí que hizo el compañero camarógrafo, que el por qué tantas Biblias. Sabemos que las Biblias han sido, adulteradas, pero que en sí ellas contienen los principios religiosos, todos. Entonces, lo que ha sucedido es que el nivel de conciencia de cada persona, el ego que tenemos, como ya lo hemos dicho, nosotros estamos llenos de defectos psicológicos y el ego lo que quiere es sobrevivir, no importa cómo. Si toma el nombre de Dios en vano, pues mejor para él, porque la gente cuando dicen Dios, la gente va ciega, porque tiene la conciencia dormida realmente. Nosotros debemos de tener en cuenta el conocernos a sí mismo. Para entonces, dice el Cristo, y también le hicieron la pregunta al venerable maestro Samael, cuando hablamos de los 49 niveles del subconsciente. Realmente, ¿quién conoce esos 49 niveles del subconsciente? El cual debemos hacerlo consciente los seres humanos.
Los seres humanos solo conocen el subconsciente, consciente, inconsciente, ya. De ahí no se sale la psicología moderna. Entonces tenemos que ir más allá para nosotros poder entonces, vamos a decir, erradicar los problemas de toda la humanidad. Si nosotros cambiamos y todos nos ponemos, entonces despertamos conciencia y nos daremos cuenta que a medida que vamos eliminando los defectos psicológicos, vamos despertando conciencia. Si eliminamos la ira, entonces nosotros podemos realmente despertar conciencia y ver las cosas, enfocar la vida diferente, el conocimiento diferente. Entonces, la Biblia siempre ha contenido todo en los textos bíblicos, lo que es los principios universales de Dios. Esas leyes universales que los seres humanos realmente no hemos querido enfocarnos en ellas para así poder eliminar esos grandes defectos. La lujuria en sí, si nos vamos a lo que son la historia de la mitología y lo que es la teogonía religiosa, nosotros nos daremos cuenta que allí citan mucho lo que es la historia de la lujuria, que hoy en día realmente los seres humanos la celebran. Por ejemplo, allí le vamos a pedir al señor director que tenemos una imagen de la emperatriz Semiramis, que fue una emperatriz que ella en su tiempo estableció leyes que estaban a favor de la fornicación y a favor de los deleites sexuales. Entonces, eso para que nosotros veamos lo que es cuando nosotros tenemos un poder y abusamos de ese poder. Ella pudo en aquel entonces hablar sobre la castidad y establecer lo que es esa regla de la castidad, esa ley universal. Pero también tenemos allí, esos son habitantes de hoy en día, de los mundos infiernos, el segundo círculo dantesco. También tenemos a la diosa Dido, a la reina Dido, que ella se suicidó por pasión después de que le juró amor eterno a su esposo Siqueo. Entonces también tenemos a lo que es estos personajes de la película de Troya, que son todos esos personajes que tuvieron la oportunidad para en sí erradicar esos grandes efectos psicológicos y no lo pudieron hacer. Le voy a pedir también que allí hay un video de lo que es la lujuria, que eso tiene mucha relación con lo que son los 7 pecados capitales. Esos 7 pecados capitales que tienen mucha relación con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios alude allí en 2, que dice: no adulterarás, no fornicarás y no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, nosotros debemos tener algo en cuenta, que es conocernos a sí mismos. Tenemos 5 centros de la máquina humana. Entonces, ¿dónde es que se expresa esa lujuria? ¿Por qué nosotros, si tenemos conciencia de que existe ese defecto, de que podemos trabajarnos ese ego, por qué queremos ser habitantes de los mundos infiernos? Como allí cita el gran Dante, que hay muchos ángeles caídos, lamentándolo mucho, que no eliminaron esos grandes defectos psicológicos. Ese no es. Hay uno que dice lujuria. Pues bien, entonces esos ángeles caídos, los cuales hicieron, cita allí el Dante Alighieri, que es lamentable que allí en esos mundos infernales solo nos queda como dicen, la violencia y que se combina con lo que es la sexualidad. Con la pasión carnal. Con las pasiones carnales. Nosotros debemos de saber, por ejemplo, si tenemos 5 centros de la máquina humana, primero vamos a saber qué es lujuria, porque hay personas realmente que no conocen lo que es la lujuria. Sin embargo, los textos bíblicos... Pero lo practica, no lo conoce, pero lo practica. Eso es increíble. Así usted... Bueno, nosotros hemos visto Dios Padre en lo que es nuestras conferencias gnósticas que las personas realmente no conocen
no conocen lo que es la lujuria. Y pues si le preguntamos aquí a este caballero qué es la lujuria, le aseguro que no la conoce. Sin embargo, Pero sí. léate esto con todos los detalles, lo que dice ahí. Sin embargo, la lujuria la practican las personas a diario. Por ejemplo, el pecado de la lujuria, ¿verdad que sí? La lujuria, ¿qué es la lujuria? Exactamente, y tú la deseas, ¿verdad? Entonces, eso es lujuria. Entonces, la voluntad de Deseo Dios, la carne. la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Esto no quiere decir que no se practique la sexualidad, porque es que la gente es un problema muchas veces. Sí, pero lee esto con todos los detalles, que está muy interesante ese La tema. voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Nosotros debemos, pues ya basta con el tiempo que ha... Tesalonicenses 4.35 en la Biblia. Ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías. Realmente este pecado ha sido condenado desde un principio, pero las personas lo hemos visto todo lo contrario. Si nosotros sabemos que en los 5 cilindros de la máquina humana se manifiestan esos efectos psicológicos, entonces, Así es. ¿por qué no comenzamos de una vez por todas a hacer un cambio realmente de lo que es la castidad? Las personas que no hagamos este cambio, nosotros podemos ver que todas las personas que hemos practicado lo que es la lujuria y lo que es la fornicación, que ese es el origen, la base de todos los defectos psicológicos. Y lo que estamos practicando es la castidad científica. Hay que enumerar eso, porque hay que hablar de esos 3 factores demoníacos que tiene el ser humano. Hablamos sobre la castidad como base fundamental, estructura de todas las leyes universales, la castidad. Y tenemos que tener eso bien pendiente aquí, amigos televidentes. No es fácil usted enfrentarse a usted mismo, darse cuenta que todas esas abominaciones que tiene el ser humano, o sea, el ser humano es una Babilonia llena de tanto prejuicio y problemas internos, pero principalmente donde enfoca más el gran problema es en los aspectos sexuales mal practicados, porque el sexo es la parte más edificante y dignificante del ser humano, pero cuando se hace con las reglas universales como debe ser. Nosotros los seres humanos desgraciadamente practicamos el sexo como los animales, como la bestia, y peor todavía, porque la bestia lo hacen por la procreación, pero el hombre y la mujer por las bajas pasiones lo hacen por complacer al ego, al yo de la lujuria. Eso es todo. Pero lamentablemente la gente no quiere someterse a eso. Ahora bien, las consecuencias que se pagan de esos actos incorrectos que nosotros cometemos en nuestro diario vivir, con el pensamiento, con el verbo, con los actos, lo tenemos, señores, ahí a flor de piel. ¿Cuáles son esas consecuencias, señores? Los graves problemas que hay en la sociedad. Los seres humanos tenemos tantos problemas en nuestra sociedad que buscamos todo tipo de forma de cómo controlar al ser humano. Y lo tenemos entre las 2 piernas. Entre las 2 piernas, el corazón y la mente está el problema para resolver esos problemas. Sin embargo, nadie quiere apuntar hacia esa parte, porque esa es la caja de Pandora que nadie quiere abrirla. Nosotros los nórdicos lo estamos abriendo hace muchos años aquí, hace aproximadamente unos 50 años. Para que el que tenga ojo, que vea, y el que tenga oído, que escuche, y que ponga en práctica lo que es la castidad científica en matrimonio legítimamente constituido ante Dios y ante los hombres. Hoy en día los matrimonios, desgraciadamente, son matrimonios fornicarios,